Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de algo que muchas organizaciones subestiman gravemente, pero que puede marcar la diferencia entre un negocio seguro y uno vulnerable. Cómo establecer una dirección estratégica clara para gestionar los riesgos de ciberseguridad y cómo comunicar esos riesgos dentro de la organización de una manera efectiva. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿De qué sirve tener un equipo de ciberseguridad excepcional si la alta dirección no está informada sobre los riesgos? ¿O si los departamentos de la empresa no se comunican cuando enfrentan amenazas? La respuesta es simple, de nada sirve. Así como un equipo de fútbol tuviera una gran defensa, pero el portero nunca estuviera informado sobre el partido, el gol estaría garantizado. Aquí es donde entra el control GB.RM-04 del NIST, que nos dice que debemos establecer una estrategia clara de respuesta a los riesgos y garantizar que toda la organización esté alineada. En este episodio vamos a ver cómo definir una estrategia de gestión de riesgos efectiva, cómo comunicar los riesgos de la empresa para evitar desastres y cómo involucrar a cada área del negocio en la seguridad organizacional. Así que prepárense porque este episodio está cargado de mucha información. Intro y comenzamos. Primero, lo primero. ¿Qué significa establecer una dirección estratégica para la gestión de riesgos? Significa que la organización debe definir cómo va a responder ante los riesgos de ciberseguridad. Asegurarse de que todas las áreas sepan qué hacer cuando surja un problema. Para lograrlo, debemos definir y responder a tres preguntas clave. ¿Cuáles son nuestras opciones de respuesta al riesgo? Y dentro de esta pregunta, déjenme hacer tres más. ¿Vamos a mitigar ciertos riesgos con más controles? ¿Vamos a transferir algunos riesgos con seguros de ciberseguridad? ¿O aceptaremos ciertos riesgos porque el impacto es bajo? 2. ¿Quién toma las decisiones sobre los riesgos? ¿El equipo de ciberseguridad? ¿El comité de riesgos? ¿La alta dirección está involucrada? Pregunta número 3. ¿Cómo vamos a comunicar estas decisiones a toda la empresa? Porque si la estrategia existe, pero nadie la conoce, es como si no existiera. Una vez que definimos la estrategia de respuesta al riesgo, el siguiente paso es asegurarnos que todas las áreas de la empresa estén informadas y sepan cómo actuar. Aquí es donde muchas organizaciones fallan estrepitosamente. El equipo de ciberseguridad puede identificar riesgos y crear planes, pero si la alta dirección no está informada, los riesgos seguirán sin gestionarse correctamente. Si los distintos departamentos de la empresa no se comunican entre sí sobre los riesgos, se crean puntos ciegos peligrosos. ¿Cómo evitamos esto? Implementando una comunicación clara y estructurada. Y aquí me gustaría que viéramos estos puntos. Debemos de actualizar a los altos ejecutivos y directores sobre la respuesta y sobre nuestra postura de ciberseguridad, estableciendo reportes periódicos sobre los riesgos identificados, las amenazas emergentes y las amenazas y acciones tomadas. Ejemplo, empresas como Microsoft y Amazon realizan reuniones trimestrales de ciberseguridad con sus ejecutivos de manera de mantenerlos informados. Otro punto es fomentar la comunicación entre departamentos claves, ya que ciberseguridad no es solo un problema de TI. Si el área de recursos humanos adopta una nueva plataforma para empleados sin consultarlo con ciberseguridad, podría abrir vulnerabilidades en la organización. Esto como un ejemplo
de que no todo el problema es de TI. Debemos involucrar a proveedores y terceros, ya que si un proveedor de software sufre un ataque y no nos informa, nuestra empresa podría estar expuesta sin darnos cuenta. Entonces, deberíamos de implementar acuerdos de notificación obligatoria en los contratos con los proveedores. Fíjense cómo cuesta el no comunicar los riesgos a tiempo. SolarWinds en 2020 fue uno de los peores ataques de la historia. Hackers comprometieron un software usado por las empresas y gobiernos en todo el mundo, y esta empresa tardó meses en detectar y comunicar el problema. Resultado, miles de empresas fueron hackeadas porque la comunicación del riesgo fue ineficiente. Aquí nuestra lección es: si los riesgos no se comunican de manera oportuna, los impactos pueden ser catastróficos. Para que todo esto funcione, debemos hacer que la empresa entienda la importancia de la ciberseguridad. ¿Cómo podríamos lograr que nos entiendan que esto es realmente importante? Empezaríamos con una capacitación regular, cursos y simulaciones constantes para que se den cuenta del proceso y del riesgo que pueden tener nuestros colaboradores al no estar capacitados. Y debemos hacer ejercicios de respuesta a incidentes, saber qué hacer en caso de un ataque, dónde ir, qué consultar, a quién hablar. Y una cultura de ciberseguridad, que significa que todos los empleados deben sentirse parte del proceso. Cuando logramos esto, la gestión de riesgos deja de ser un tema exclusivo de TI y se convierte en una responsabilidad compartida con toda la empresa. Bien, si hay algo que quiero que recuerden de este episodio es esto. Una estrategia de gestión de riesgos sin una comunicación efectiva es inútil. Podemos tener las mejores herramientas y controles, pero si los riesgos no se comunican correctamente, seguiremos siendo vulnerables. Así que mi pregunta para ustedes es: ¿cómo se comunican los riesgos en su empresa? ¿Los altos ejecutivos están realmente informados? ¿Los diferentes departamentos saben cómo actuar ante una amenaza? Si la respuesta es no o no estoy seguro, es momento de fortalecer esta área. Déjenme sus comentarios en la plataforma donde estén escuchando este podcast. Y recuerden que en ciberseguridad el silencio nunca es una opción. La comunicación es clave para la protección. No se olviden de compartir este video con sus amigos conocidos que estén en el medio de ciberseguridad, o con los estudiantes que también pueden aprovechar este tipo de plataforma para entender y gestionar los riesgos de ciberseguridad. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Muchas gracias por escucharme. Saludos.